Ahí en la cocina era su centro, era su búnker de la mamá. Y él recuerda, por ejemplo, que la mamá le dedicaba 1 hora a la semana a cada uno de sus hijos en privado. Lo mandaba a llamar a la cocina y le decía: a ver, Juanito, siéntate. A ver, ¿qué pasa contigo? ¿Cómo vas en la escuela? ¿Cómo está tu corazoncito? Y empezaba a platicar con la mamá. Y el niño sabía que tenía 1 hora a la semana y la tenía que aprovechar, porque después la mamá no podía atenderlo. Fíjese cómo la mamá empieza a hacer cosas importantes en la vida de él. Otra cosa que me impacta mucho de esta biografía es que dice que cuando la mamá de repente llegaban a la cocina los chamacos, ya sabes, no falta el que llega queriendo chismear de que el otro le pegó, o que se cayó, o que dónde están mis pantalones. Dice que cuando llegaban a la cocina y veían a la mamá de rodillas con el delantal en la cabeza, no la interrumpieran. Estaba penado, so pena de muerte, terminar en la olla de los frijoles. ¿Por qué? Porque la señora estaba hablando con Dios. Qué tremendo. Cosas que dejaron marcado mucho la vida de él y de sus hermanos, y terminaron siendo grandes siervos de Dios. Cuenta la historia, la biografía de Juan Wesley, que los animales, de repente él iba montado en el caballo o en la mula o en el burro, y iba a tal pueblo a predicar el evangelio, y era tal la revelación que le llegaba de parte de Dios que se moría el animal. Se le moría y se le caía muerto, chirrió el Señor, más despacito. Y todo fue gracias a las enseñanzas de su mamá y de su papá. Es muy importante, papá, mamá, que tú entiendas el valor que Dios le da, la autoridad que tú tienes para poder enseñarle a tus hijos mandamientos y explicarles esos mandamientos. Y fíjate cómo Dios trabaja en equipo, cómo los ve a Dios, a ti, papá, y a ti, mamá, trabajando en equipo. Yo recuerdo cuando a mi hija desde muy chica, compramos una Biblia para niños, y yo todas las noches le leía la Biblia a mi hija, y yo la actuaba la Biblia. Y si era de brincar, brincaba, y si era de saltar, saltaba, y si era de contar algo emocionante. Y yo me acuerdo que mi hija esperaba con ansias la hora de leer la Biblia. Y yo recuerdo que aún estando a veces de viaje, muy, muy lejos, me hablaba mi hija: papito, ¿vas a orar por mí? Porque ya me voy a dormir. Y hasta el día de hoy tengo 21 años haciendo lo mismo. Y mamá llegaba y le explicaba algunas cosas que su papá, con tanto show, pues ni le entendía. Pero es muy importante que tú entiendas, papá, mamá, cómo podemos trabajar en equipo. Yo bendigo a esas mujeres, a esos varones que son abuelos. Y usted va a China, y parte de la cultura en China es que el hombre y la mujer, los matrimonios jóvenes, trabajan los dos, como aquí en México. Pero los horarios de trabajo allá son de las 8 de la mañana a las 6 o hasta las 8 de la noche el trabajo. Entonces usted ve en todo el día, en la mañana y parte de la tarde, ve a muchos abuelos con niños muy jóvenes, muy pequeños, con niños muy pequeñitos, cuidándolos. A eso se dedican. Y luego son los cuatro, porque hay matrimonios en donde viven los cuatro papás de las dos, del hombre y la mujer, del esposo y la esposa, en la misma casa. Digo, Señor, imagínate esos 4 abuelos tocados por ti. ¿Qué no le vendría a cada chamaco de esos, no? ¿Por qué? Porque es un hijo por familia. Imagínate lo que podría pasar. Eso le pasó a Timoteo con su abuela. Básicamente la que le enseñó, la que le ministró, la que lo maduró, la que lo llevó a tener revelaciones de parte de Dios, la que lo llevó a recibir un llamado de parte de Dios a ser pastor, fue la abuela, su abuela Loida. Es impresionante cómo Dios puede capacitarte a ti, papá, a ti, a mamá, para que tú les enseñes a tus hijos que la Biblia es verdad y que se puede vivir correctamente. En este pasaje vemos que Dios promete, escúchame muy bien, guiar, bendecir y proteger al hijo que permanece bajo la autoridad de sus papás.
De hecho, la Biblia nos habla y lo hemos visto en otras citas, en otros martes, que dice, hijo, que para que a ti te vaya bien en la vida, para que a ti te vaya bien en todo lo que tú hagas, para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas, para que te vaya bien en todos tus planes y proyectos a futuro, te tienes que sujetar a la autoridad de papá y de mamá. Aquí lo dice claramente en estos versículos: para que haya bendición y para que haya protección de parte de Dios, tú necesitas sujetarte a la autoridad de tus papás. Tú también, hijo, necesitas sabiduría de parte de Dios para poder convivir con un papá que no cree en Dios, con una mamá que sí lo cree, o con dos papás que no creen en Dios y con unos abuelos que sí creen en Dios. También Dios te puede dar sabiduría, hijo, para eso. Yo aquí tengo muy cercano a mi vida a un joven que su mamá no asiste a la congregación, no es una mujer que se está metiendo con Dios, y sin embargo Dios a él lo ha levantado como un gran líder. Porque Dios te da sabiduría, hijo, mientras tú te sujetas a tu papá y a tu mamá. Dios te puede. Imagínate en el caso de Timoteo, su papá no era judío, su mamá sí y su abuela sí. El papá creía en otros dioses, la mamá creía en Dios y la abuela creía en Dios. Y ese niño se sujetó a la autoridad de su casa y Dios lo bendijo. Y te puedo hablar de muchas personas, de muchos jóvenes que sus papás hoy por hoy no son cristianos, no quieren saber nada, o viven un cristianismo hipócrita o mediocre o tibio, y sin embargo son jóvenes, son adolescentes que se están levantando, que están creciendo y que Dios los está bendiciendo y los está llevando a grandes cosas en su vida personal, en sus carreras, en sus economías, en sus proyectos, en sus profesiones. El secreto está a permanecer bajo autoridad. No se les olvide eso. Vamos a ver esto. Y esto es algo muy, muy importante. Fíjese el orden en el que presenta. Hijo, nota quién está entre tú y Dios. ¿Quién está? Tus papás. Tus papás están entre tú y Dios. Quiere decir que la autoridad, la sabiduría y la revelación de Dios están representadas en tu papá y en tu mamá. En tu papá y en tu mamá. Ahora, note cómo cada uno tiene diferentes lugares, pero también diferentes responsabilidades. ¿Te das cuenta? Quiere decir, papá, que tus hijos, escúcheme muy bien, papá, tus hijos van a creer en el Dios que tú les estás reflejando. Mamá, tus hijos y tus hijas van a creer en el Dios que tú les estás reflejando. ¿Por qué? Porque pueden venir a la iglesia y pueden ver una diferencia tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque tal vez tus hijos pequeños tienen un maestro, un varón en su salón de clase, y es un hombre que les habla de Dios y les cuenta cosas de Dios, y lo escuchan cantarle a Dios, lo escuchan o lo ven hablando de las cosas de Dios, lo escuchan, aprenden de él muchas cosas, y el hijo llega a la casa y el papá es grosero, no oran, nunca ha ayunado, de vez en cuando viene a la iglesia, pareciera como que tiene una doble vida, el hijo como que eso lo confunde. La mamá también el hijo ve lo mismo en la mamá, ve que tal vez está la maestra de su salón y es una chica, es una hermana en Cristo que está leyendo la Biblia, que les enseña pasajes de la Biblia, que les habla del amor de Dios, que siempre está cuidándolos en las cosas espirituales, y de repente llega a la casa y le quiere preguntar algo a mamá acerca de Dios, y la mamá le contesta: mira, estoy muy ocupada, pregúntale a tu maestra cuando vayas el domingo. Y entonces ese tipo de cosas confunden a nuestros hijos y van creciendo con eso. Y entonces nosotros les estamos diciendo a nuestros hijos: nosotros somos hipócritas, nosotros somos tontos, nosotros no sabemos cómo enseñar las cosas de Dios, nosotros vivimos una doble vida. Pero cuando vayas a la iglesia, ahí todos son santos. Y de repente ves a tu hija platicando con los líderes. De repente ves a tus hijos